Increíble revelación, la vida del hijo del multimillonario cambia tras el sorprendente hallazgo de un diario familiar. Javier, con solo 25 años, se sentía un extraño en su propio hogar. Habitualmente rodeado de opulencia, se ahogaba bajo las expectativas que su padre, un magnate empresarial de altos vuelos, imponía. Un día, mientras revisaba un viejo baúl en el estudio de su abuelo, encontró un diario que había estado olvidado entre papeles amarillentos y fotografías desgastadas por el tiempo. Las primeras páginas revelaban las vivencias de un hombre que, con sacrificio y esfuerzo, había tratado de construir un legado, una antítesis al camino de codicia que había tomado su propio padre. Esa búsqueda de significado contrastaba con el vacío que sentía Javier al enfrentar un futuro dictado por la ambición desmedida de su familia. Las palabras que leía pulsaban en su mente, las luchas, los sacrificios, las lecciones de vida de su abuelo. A medida que avanzaba en la lectura, un torbellino de emociones lo invadía. ¿Por qué su padre había optado por un camino tan distinto? Al tomarse un momento para reflexionar, sintió la necesidad de buscar respuestas, de entender la raíz de sus conflictos internos. Esta revelación los unió en una confusión profunda, obligándolo a cuestionar no solo su herencia, sino también su identidad y propósito. La presión era abrumadora. La imagen de su padre, imponente y poderoso, resonaba en su mente, como un eco aterrador. Javier sabía que la confrontación con su padre podría ser inevitable, pero la lucha por encontrar su propio camino lo consumía. Durante semanas, se entregó a la investigación de esos relatos perdidos en el diario, y allí, en medio de anhelos y convicciones, conoció a Rosa, una anciana de su barrio que, con su sabiduría, se convirtió en su apoyo incondicional. A través de ella, Javier comenzó a comprender sobre el verdadero valor de la comunidad, lo que significaba trabajar por la justicia y por aquellos que han sido olvidados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Javier se adentraba en este nuevo mundo de descubrimientos, su mente se saturaba de dilemas morales. Había observado cómo su padre arrasaba con lo que encontraba a su paso en su búsqueda de poder. Pero esa vida de privilegio que le había sido impuesta ya no le llenaba. El miedo a decepcionar a su familia se mezclaba con la determinación de seguir sus propias pasiones, de rebelarse contra un destino escrito. Cuanto más aprendía sobre la historia de su abuelo, más se sentía atrapado entre dos mundos, el de la riqueza y el poder, y el de la lucha y la justicia. Finalmente, la tensión alcanzó su punto máximo en una cena familiar. La atmósfera era pesada, cargada de miradas desafiantes. Con cada bocado, su corazón latía más rápido. Javier sabía que la conversación inevitable sobre su futuro estaba al borde. La angustia lo invadió. La lucha por ser fiel a su identidad y sus valores había llegado al clímax donde una sola palabra podría cambiarlo todo. ¿Tendría el valor de enfrentar a su padre, de desafiar su legado? Mientras la cena avanzaba, el silencio se volvió electrificante, y en ese preciso momento de incertidumbre, Javier comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión entre Javier y su padre se palpaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Aquella cena se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada bocado era una declaración no dicha, cada mirada, una acusación silenciada. Mientras su padre compartía historias de éxitos y logros empresariales, Javier se sintió más que nunca como un extraño entre aquellos que deberían ser su refugio. La voz de su padre resonaba fuerte y clara, pero en su interior solo hallaba un eco de vacuidad que repicaba en sus oídos. Se dio cuenta de que ya no podía seguir rodando en la rueda del legado familiar. En su mente volcánica, surgieron las palabras atragantadas que había ensayado en su mente, pero que hasta ese momento había evitado pronunciar. Observó a su madre, cuya sonrisa preocupada intentaba suavizar la tensión, lo que le hizo cuestionar si existía un verdadero apoyo en aquella familia. Después de que su padre terminó de hablar, Javier tomó aire. El momento llegó al fin. Con la voz un poco temblorosa, pero decidida, comenzó a articular sus pensamientos. Más de una vez había sentido que su voz era insignificante,
ahogada por la incertidumbre y las expectativas ajenas. Sin embargo, alentado por el espíritu de su abuelo, sintió un impulso renovador. No quiero continuar en este camino, dijo con firmeza, notando cómo los rostros de su familia se congelaban en un instante de incredulidad. La reacción de su padre fue instantánea. La incredulidad se convirtió rápidamente en hostilidad. La mirada penetrante de su padre, que antes le infundía respeto y temor, ahora se sentía como una interrogante desafiante. ¿Qué pretendes hacer, Javier? La vida que te he proporcionado está diseñada para ofrecerte todo lo que te hace falta. La indignación en su voz vibró en los muros, empujándolo hacia atrás en su silla. Con cada palabra, la determinación de Javier creció. Recordó las historias de su abuelo, visualizó las lecciones sobre la ética y los valores. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, quería construirse a sí mismo, en lugar de ser una extensión de su padre. No se trata solo de dinero y poder, padre. Creo que hay algo más importante que eso, dijo, sintiendo que cada sílaba resonaba con libertad. Sin embargo, esa libertad venía con un precio. Las palabras de su padre fueron afiladas, cada vez más incisivas, y la cena se convirtió en una guerra verbal. Eres un ingenuo si crees que el mundo se puede cambiar solo con ideales. Cuando mires a tu alrededor, te darás cuenta de que el poder es lo único que importa. Desconcertado, Javier sintió que su utopía se desvanecía frente a sus ojos. Sin embargo, estaba decidido a no retroceder. Con cada frase en contra, su esencia se fortalecía. No se trataba de ganar esa conversación, sino de poder decir finalmente quién era en realidad. En su mente se forjaron planes. Estaba decidido a buscar su propio camino, a aceptar los desafíos que éste conllevaba. Finalmente, al término de una confrontación que fue tan intensa como liberadora, Javier se retiró de la mesa. La cena había concluido, pero la batalla por su autonomía apenas comenzaba. Con el corazón palpitando, se dio cuenta de que estaba dispuesto a explorar los márgenes de su vida, a definir su propio legado. Mientras caminaba a su habitación, una pregunta latente surgió en su mente: ¿podrá Javier forjarse un camino que desafíe el legado de su padre sin perderse en el intento? La inquietud lo invadía, y sabía que debía tomar medidas concretas para comprender su propia identidad. Esa noche, encapsulado en la soledad de su habitación, se propuso encontrar su voz y planear su siguiente paso, incluso si eso significaba desafiar a su propia familia. Una nueva revelación estaba a la vuelta de la esquina, y Javier sentía que la lucha apenas comenzaba. Una profunda oscuridad envolvía la habitación de Javier mientras su mente daba vueltas, sopesando las implicaciones de sus palabras de la cena. Sabía que no estaba simplemente en un punto de inflexión, estaba frente a una bifurcación que lo llevaría a lo desconocido. Su corazón palpitaba con fuerza y su cabeza era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Esa noche, se sentó en su escritorio, rodeado de objetos que una vez le parecieron un refugio, pero que ahora solo servían como recordatorio de la vida que había decidido dejar atrás. Abrió su computadora, la pantalla iluminó su rostro en la penumbra. Era un mundo de posibilidades ante él, pero también un látigo de responsabilidades y expectativas. Javier comenzó a investigar, se sumergió en historias de personas que, como él, habían escarbado en su interior buscando un propósito que mucho más allá de las sombras de un legado familiar. A medida que navegaba, se dio cuenta de que el primer paso hacia su transformación debía ser la educación. Era un aspecto en el que nunca había puesto especial atención, ya que su formación había estado más relacionada con los negocios familiares que con sus propios intereses. Javier decidió inscribirse en cursos sobre desarrollo personal, liderazgo y, más impetuosamente, un programa sobre emprendimiento sostenible que le despertó una chispa de creatividad. La mañana siguiente, se levantó temprano, la adrenalina recorriendo su cuerpo. Realizó una lista de objetivos a corto y largo plazo. En su mente, un mapa se dibujaba, guiándolo a un futuro distinto. ¿Cómo podría utilizar su privilegio para crear un impacto real? Con ese pensamiento, su ambición se inclinó hacia un propósito más grande. Se dio cuenta de que su visión podía forjarse en el emprendimiento, aunque no fuera en el sector que su padre había defendido con tanto fervor. En lugar de seguir una ciega imitación, podía utilizar sus recursos para experimentar, probar ideas que incluso su familia desaprobaría. Por primera vez, Javier sentía que el ímpetu de sus acciones era genuinamente suyo. Los días se convirtieron en semanas y Javier se sumergió de lleno en su nuevo camino.
Con cada conferencia que asistía, cada libro que leía y cada conversación con emprendedores, empezaba a filtrar los principios que había heredado de su padre. Se desafiaba a sí mismo a cuestionar todo lo que pensaba que sabía. En esa búsqueda de conocimiento, descubrió sus propias habilidades, la capacidad de innovar y su pasión por el medio ambiente resonaban en todo lo que hacía. Sin embargo, cada avance venía acompañado de una creciente sombra, la voz de su padre resonando en su cabeza. No tienes idea de lo que es la realidad, Javier. Estas palabras reverberaban con desdén, volviéndose una carga emocional que a veces lo paralizaba. Un día, mientras contemplaba el suculento diseño de un proyecto para una startup que fusionaba arte y sostenibilidad, esa voz se elevó más fuerte que nunca. Javier se vio tentado a abandonar. Fue en un momento de duda, cerca de la noche, cuando decidió salir a caminar. La brisa fresca acariciaba su rostro, y con cada paso, las imágenes de su infancia comenzaron a florecer en su mente, las enseñanzas de su abuelo, los momentos de libertad que sentía cuando exploraba la naturaleza. Decidió parar. Respiró profundamente, iniciando un diálogo interno. No puedo dejar que el miedo me paralice. Regresó decidido a construir un prototipo, y al día siguiente, se aventuró a una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores que había encontrado en una conferencia. Mientras tomaba el tren, una mezcla de nerviosismo y emoción se apoderó de él. Finalmente, estaba tomando acción. Sin embargo, a medida que se acercaba a la reunión, un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿se atrevería realmente a desafiar no solo las expectativas de su padre, sino su propio miedo? En ese instante, el tren se detuvo y la puerta se deslizó con un sonido metálico, como un presagio de la nueva vida que lo esperaba al otro lado. Con un último vistazo hacia el pasillo, Javier se adentró en el nuevo territorio que se le ofrecía, preguntándose si esta sería la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El eco de su determinación resonaba mientras pronunció en voz baja un nuevo mantra: estoy listo para construir mi propio legado. Sin embargo, una pregunta persistente y aterradora lo acompañaba: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para lograrlo? Javier cruzó el umbral del café donde se llevaría a cabo la reunión con el grupo de emprendedores. Las voces animadas y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera de entusiasmo e incertidumbre. Se sentó en una mesa al fondo, esperando que el evento comenzara. Sus manos sudaban ligeramente mientras repasaba mentalmente su propuesta. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no estoy a la altura?, pensó, sintiendo que la presión de sus expectativas personales lo envolvía. Pero apenas se iniciaron las presentaciones, la energía del lugar lo fue contagiando. Cada emprendedor hablaba con pasión sobre sus proyectos, ideales y desafíos. Fue entonces cuando la chispa de Javier se avivó. Su corazón latía con fuerza, no solo por los nervios, sino porque se dio cuenta de que sus temores eran comunes entre todos los presentes. Había algo liberador en reconocer que otros compartían sus dudas y ansias. Cuando fue su turno, respiró hondo y se lanzó. Explicó su idea sobre la startup que fusionaba arte y sostenibilidad. A medida que hablaba, el miedo se transformó en una convicción que emergía de lo más profundo de su ser. Las preguntas iniciales de los asistentes le resultaron desafiantes, pero cada respuesta era una oportunidad para profundizar su propuesta y mostrar su pasión. La conexión que logró establecer lo llenó de confianza. Al finalizar la reunión, recibió varios elogios y críticas constructivas que rápidamente comenzó a procesar. Había escalado una montaña emocional en un solo día, de la inseguridad a la autenticidad. Sin embargo, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Junto con el apoyo de Robert, un emprendedor experimentado que había hecho sus propios experimentos en el ámbito sostenible, se comprometió a desarrollar un plan de acción sólido, un esbozo que lo llevaría más allá del papel. Los días siguientes fueron intensos. Javier se vio inmerso en un bullicio de reuniones, discusiones y pruebas. Cada paso era un ejercicio de autodescubrimiento. Comenzó a identificar sus fortalezas ocultas, como su habilidad para conectar con las personas y traducir ideas complejas en conceptos claros. En medio de la vorágine, un nuevo desafío se presentó. Robert le propuso que su proyecto fuera parte de una competencia para startups que se celebraría en un mes. Con cada avance, también se profundizaba el eco de la voz de su padre, un recordatorio de las expectativas familiares que aún no acechaban. Javier, estás perdiendo el tiempo. Se sintió asediado por una presión externa que amenazaba con desbaratar su motivación. Sin embargo, por primera vez, decidió enfrentarla de frente.
En vez de ceder al miedo, transformó esos pensamientos en motivación, utilizando la voz de su padre como un combustible que impulsaba aún más su determinación. Pasaron los días y su propuesta tomó forma. Inscribirse en la competencia implicaba asumir un riesgo significativo, la posibilidad de recibir una crítica pública o, en el mejor caso, la validación que tanto deseaba. Se encontró ante una disyuntiva: ¿debería seguir adelante, exponiendo su idea a la corte de la vida empresarial o refugiarse en la seguridad del anonimato? La noche anterior a la fecha límite para presentar su solicitud, decidió salir a caminar sobre las mismas calles que lo habían visto crecer. Cada paso traía consigo una mezcla de nostalgia y coraje. Reflexionó sobre cada lección, cada tropiezo que había enfrentado. En su mente, la frase «nada valioso se obtiene sin sacrificio» se repetía como un mantra. La competencia no era solo una ocasión para ser reconocido, sería el verdadero test sobre cuánto había evolucionado. Finalmente, el tiempo de decisión llegó. En los últimos momentos, antes de enviar su solicitud, se detuvo. Las dudas comenzaron a resonar nuevamente, pero esta vez estaban acompañadas de un nuevo sentido de propósito. Si no lo intento, nunca lo sabré, se dijo mientras hacía clic en el botón de envío. El eco de su decisión lo acompañó durante el regreso a casa, el impulso de lo desconocido. Comenzaba a sentirse no solo como un riesgo, sino como una invitación a avanzar y dejar atrás el temor. Sin embargo, a medida que se preparaba para las repercusiones de sus acciones, se dio cuenta de que tenía que confrontar algo aún más temido: la reacción de su padre. ¿Cómo iba a enfrentar su desaprobación? Y así, la pregunta que le urgía era evidente: ¿estaba realmente listo para enfrentar la tempestad que podía venir? La semana posterior a la entrega de su solicitud se convirtió en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Cada día, Javier se despertaba con la inquietante mezcla de adrenalina y ansiedad. La competencia estaba programada para 2 semanas más, y aunque había asumido el riesgo de participar, no podía evitar cuestionar si había hecho lo correcto. Su jornada laboral ahora estaba salpicada de momentos de reflexión, cada vez más irruptivos. Mientras gestionaba las reuniones con Robert y su equipo, las palabras de su padre resonaban en su mente: no esperes a que los buenos resultados lleguen solos. Javier se dio cuenta de que había comenzado a tratar su startup como un mero proyecto, en lugar de ver su potencial como una extensión de su propia identidad. Esa realización comenzó a sacudir su percepción de lo que estaba a punto de entregar. Pensar en la competencia se tornaba, más que un reto, en un espejo que reflejaba sus inseguridades. Javier no solo estaba compitiendo por un premio, estaba compitiendo por su propia validación. Esa noción lo llevó a buscar nuevas maneras de redefinir su propuesta. Si quiero que el mundo vea lo que tengo para ofrecer, debo ser auténtico y llevar mi esencia a la mesa, pensó. Así comenzó un proceso de introspección revelador. Dedicó horas a explorar las motivaciones detrás de su emprendimiento, recordando sus experiencias con el arte y la naturaleza desde la infancia. Se sentó en una silla de su estudio cargado de pinturas y bocetos, cerciorándose de que su propuesta incluyera historias personales que pudieran resonar en los jurados de la competencia. A medida que trabajaba en su presentación, Javier comenzaba a notar un nuevo sentido de propósito: la vulnerabilidad de sus experiencias comenzaba a transformar su mensaje. Una tarde, mientras preparaba una presentación visual para el jurado, Javier cayó en la cuenta del impacto que tendría su proyecto más allá de sí mismo. La noción de ser un puente entre el arte y la sostenibilidad se convirtió en su manifiesto personal. El deseo de dejar una huella significativa se apoderó de él, convirtiéndose en su principal motivación. Pero, conscientemente o no, la sombra de su padre continuaba acechando, planteándole una pregunta: ¿es suficiente ser tú mismo, o debes ser más? Al día siguiente, en medio de una sesión de brainstorming con Robert, se abrió una posibilidad inesperada. Robert, entusiasmado con la evolución del proyecto, propuso colaborar con algunos artistas locales para integrar sus obras en su presentación. No solo necesitas un gran concepto, Javier. Necesitas conectar a la gente con algo tangible. Haz que vean el arte como parte de la solución, sugirió. La idea resonó profundamente en Javier, pero también despertó la inquietud de la responsabilidad. ¿Estaría preparado para coordinar un grupo tan diverso y exponer su visión aún más? Después de una breve vacilación, se dio cuenta de que eso era precisamente lo que quería. Así que se comprometió a hacerlo. Dedicó las noches a contactar artistas, compartiendo su visión y ofreciendo una plataforma que les permitiera mostrar su talento.
Las reuniones se convirtieron en sesiones vibrantes cargadas de creatividad. Javier enfrentaba imprevistos, artistas con agendas ocupadas, estilos divergentes, pero encontró en cada obstáculo una oportunidad para crecer, aprender y reafirmar su liderazgo, en un giro inesperado. Mientras trabajaba en la presentación final con ese grupo de artistas, se topó con un antiguo compañero del colegio, uno que había escuchado sobre su participación en la competencia. Esta conexión, aunque aparentemente trivial, les permitió reflexionar sobre sus caminos, sus éxitos y fracasos. Las conversaciones se volvían lentas pero reveladoras, y en un momento de profunda conexión, su compañero dijo algo que lo impactó: no importa lo que piensen los demás. Lo que importa es tu visión, eso es lo que resuena. Las palabras de su compañero se quedaron grabadas en su mente mientras reflexionaba sobre el significado de su inminente presentación. No era solo un proyecto, era su expresión más genuina. Sin embargo, a medida que se acercaba la competencia, y con su padre esperando ansiosamente su evaluación, Javier se dio cuenta de que su viaje interno era solo el comienzo. La presión de su padre estaba por llegar a su clímax, y aquel diálogo interno sobre sus expectativas nunca había sido más crucial. Al momento de enfrentar la competencia, una fijación lo llenaba de nervios. ¿Sería capaz de transmitir su verdadero yo ante todos ellos y, más importante, ante su padre? Y así comenzó la cuenta regresiva para el día esperado. El día finalmente había llegado. Javier se despertó antes del amanecer, la luz tenue del día infiltrándose por la ventana mientras el silencio de la ciudad resonaba en su mente. Aquel día no iba a ser solo un desafío profesional, era la culminación de una batalla interna que había ido gestándose. La presión era abrumadora, como si el universo entero descansara sobre sus hombros. Cada instante estaba cargado de potencial, de incertidumbre. Mientras se preparaba, las palabras de su padre volvían a atormentarlo. No puedes ser solo un soñador, Javier. Tienes que ser un ganador. Esto había modelado su vida, convirtiéndolo en un hombre que hacía lo que debía, no lo que deseaba. Pero esa mañana decidía tomar decisiones desde su esencia, impulsado por la nueva perspectiva que había cultivado en las semanas anteriores. El trayecto hacia la competencia transcurrió tratando de aquietar la tormenta de dudas. Recordó cómo había trabajado incansablemente, cada hora dedicada a perfeccionar su propuesta y la colaboración con los artistas locales que había integrado. La idea de construir algo compartido había forjado conexiones inesperadas, y el arte ahora era el vehículo para que su visión cobrara vida. No era un simple concepto, era un testamento de quién era él realmente. Al llegar al lugar, el bullicio del ambiente lo envolvió. Los participantes iban y venían, algunos visiblemente nerviosos, otros con aires de confianza. Javier observó a su alrededor y experimentó una punzada de inseguridad. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para destacar entre todos ellos? Se preguntó si lo que llevaba para ofrecer sería suficiente para complacer a los jurados, y más aún, a su padre. Entró en la sala de presentaciones, un espacio amplio, decorado con matices elegantes y sutiles. Sus compañeros competidores ya estaban mostrando sus proyectos, cada uno parecía tener una historia que contar. Javier, al observar su despliegue de creatividad y seguridad, comenzó a dudar. Era evidente que cada uno de los presentes había sido pulido por el mismo fuego del que él había intentado escapar. Llegó el turno de presentarse. Se puso de pie frente al jurado, sintiendo el latido de su corazón resonar en su pecho. Las luces se enfocaban en su entorno, sus manos temblaban levemente mientras apagaba el ruido que invadía su mente. En ese instante, recordó las palabras de su compañero del colegio y cómo había decidido llevar tanto su visión como la de aquellos artistas a la mesa. Fue allí, en ese cruce de caminos, donde comprendió que no estaba solo en esta lucha. Javier comenzó a hablar. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que esperaba. Compartió su viaje personal, sus miedos y lo que había aprendido a través de la colaboración. Al mencionar a los artistas, se sintió renovado por su entusiasmo y creatividad, y eso puso en perspectiva su propia inseguridad. Por un breve instante, el sonido de su padre pareció desvanecerse en el fondo, dejando solo su voz resonando con autenticidad. Pero en medio de su discurso, mientras se adentraba en la historia de su propio crecimiento, una imagen se dibujó en su mente, un instante en el pasado donde su padre lo había descalificado de un sueño. La mirada de decepción. Esa memoria se mezclaba con su deseo de ser más que un enigma de validación, quería ser un hombre de sustancia. Las palabras se entrelazaron con su historia familiar, y de repente entendió que aquello que había temido era, en realidad,
su motor, al concluir, un aplauso estalló entre el público. Pero el eco de su voz seguía resonando, había llegado el momento de enfrentar a su padre no solo como su hijo, sino como un hombre que había reclamado su lugar. Un lugar donde al fin podría ser auténtico. Sin embargo, antes de que pudiera sentir alivio, la realidad le dio un golpe. Las preguntas de los jurados comenzaban a surgir, y entre ellas una lo dejó impactado: ¿estás dispuesto a despojarte del legado de tu padre y crear el tuyo propio? Tras ese interrogante se asomaba un desafío que iba más allá de la competencia, algo que resonaba en las entrañas de su ser. Ahora, en este momento de vulnerabilidad y desafío, la posibilidad de perderlo todo parecía acecharlo. ¿Sería capaz de reconstruirse a partir de su respuesta o sucumbir a las expectativas ajenas? La tensión se intensificó. El verdadero viaje apenas comenzaba. La sala quedó en silencio. Javier sintió como si el aire se volviera denso. La pregunta flotaba en el ambiente, cada palabra resonando como un eco en su mente. ¿Realmente estaba preparado para alejarse del legado de su padre? La idea misma lo aterraba, pero era también liberadora. Las miradas de los jurados penetraban su ser. Él sabía que esa respuesta definía no solo su futuro profesional, sino también su identidad. Para muchos, su apellido era un estigma que lo seguía, una sombra que lo obligaba a demostrar constantemente su valía en un mundo que ya tenía una narrativa preconcebida sobre él. Pero en ese momento, un destello de determinación lo invadió. No se trata de despojarme de mi padre, comenzó a decir, sintiendo como cada palabra se tornaba en una afirmación de su propia verdad. Se trata de construir sobre lo que él ha hecho, y a la vez conectarlo con lo que soy. No soy un simple eco de sus acciones. Soy Javier, un artista que busca encarnar su propio camino. Mientras hablaba, su voz se volvía más firme y clara. La inseguridad se desvanecía con cada sílaba. Esa autenticidad que había cultivado en las semanas precedentes era ahora su mayor fortaleza. En su mente, se desdibujaron las expectativas ajenas y se activaron sus verdaderos deseos. Su propuesta ya no era solo una idea, era un reflejo de su viaje personal. Pudo ver la reacción del jurado, algunos asintieron, otros intercambiaron miradas. La tensión seguía presente, pero Javier empezaba a sentir que estaba tomando control. Luchaba por aferrarse a su nuevo yo, desafiando la imagen que su padre había construido en él. Un sudor frío recorría su frente, pero era un símbolo de crecimiento, de lucha interna. A medida que avanzaba su presentación, Javier empezó a contar la historia de los artistas con los que había colaborado, de sus visiones entrelazadas. Lo que habían creado juntos se convirtió en una manifestación del poder de la creatividad compartida. Los impulsos de esos artistas resonaban con sus propias aspiraciones, y lo que una vez se sintió como una carga, ahora se transformaba en una sinfonía de posibilidades. A través de su relato, Javier se dio cuenta de que había dejado de tratar de satisfacer a su padre, estaba hablando con su propia voz. Y en el silencio que se acomodaba tras sus palabras, comprendió que su verdadero desafío no radicaba en luchar contra el legado de su padre, sino en construir uno propio, un legado que, lejos de opacar su historia familiar, lo complementaría. La respuesta del jurado llegó en un murmullo de aprobación, pero su cabeza estaba en otro lugar. Había olvidado momentáneamente el peso del pasado, había dado un paso hacia la autenticidad. Sin embargo, una inquietud emergía. La pregunta era clara, pero la decisión aún no estaba tomada. Con ese nuevo sentido de autodeterminación floreciendo, entendió que este viaje apenas comenzaba. Al abandonar la sala, sintió un impulso inusitado. ¿Estaría dispuesto a reconstruir su vida y definir su propio legado? Nuevas oportunidades se presentaban a su horizonte, y con cada paso, crecía la urgencia de encontrar su propio camino. Una vez fuera, un mensaje inesperado llegó a su celular: necesito hablar contigo. Urgente. El nombre del contacto lo sorprendió: su padre. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué querría de él en este momento tan decisivo? La ruta hacia su futuro profesional apenas había comenzado a despejarse, pero ahora se abría otro camino que podía cambiarlo todo. ¿Sería este el momento de confrontar a su padre de una vez por todas? La realidad y la expectativa se entrelazaban, creando una nueva capa de tensión en su vida. El destino esperaba. Javier se detuvo en seco al recibir el mensaje de su padre. La incertidumbre se deslizó por su cuerpo como un frío invernal.
Había sido un año de descubrimientos, de lucha interna y de construir una narrativa propia, pero ahora esta súbita interrupción amenazaba con desestabilizarlo. ¿Qué tipo de conversación podía llevarse a cabo después de tanto silencio y distancia? Mientras caminaba hacia su auto, el cielo se oscureció y unas nubes grises comenzaron a acumularse, como un reflejo de su propio estado emocional. Las palabras de su padre resonaban en su mente: necesito hablar contigo. Esa simple frase, como un grito apagado, lo empujó a pensar en todas las veces que se sintió limitado por las expectativas de su familia. Pero ahora, sentía que cada fibra de su ser anhelaba claridad, que deseaba liberar las tensiones no resueltas. Subió al automóvil con el rostro pálido, la mente trabajando, debatiendo si debía confrontar lo que su padre quería decirle. ¿Era una trampa emocional o una oportunidad genuina? El motor rugió al inicio y, sin pensar en el destino, condujo hacia una cafetería que solían visitar juntos. Un lugar lleno de recuerdos que simbolizaban momentos de unión, pero también de conflicto. Su corazón latía fuertemente, como si desease recordar el calor de esos tiempos, pero también evitar la fría realidad que lo había llevado a esa situación. Mientras se sentaba en una esquina, sus pensamientos danzaban entre la expectativa de la conversación y el deseo de reafirmar su independencia. Pero para Javier, la cuestión no era simplemente un encuentro familiar, era un paso decisivo en su búsqueda de autenticidad. Necesitaba saber si había espacio para la reescritura de la historia. El aroma del café unía los recuerdos a la realidad, el sonido de las tazas, las risas compartidas. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su bebida, como si cada movimiento fuera un símbolo de su confusión. De pronto, la puerta se abrió y su padre apareció. Era la misma figura imponente que había conocido desde la infancia, pero llevaba consigo una energía diferente, una tensión palpable que resonaba entre ellos. «Hola, Javier», dijo su padre, sus ojos buscando conexión, pero su rostro permanecía en un marco de seriedad. «Hola», respondió Javier, sintiéndose fuera de lugar, atrapado entre los ecos del pasado y la necesidad del presente. La distancia emocional era evidente, pero su deseo de cambiar la comunicación era más fuerte. «Quería hablar sobre tu presentación», comenzó su padre, pero Javier sintió la urgencia de abrir el diálogo en otra dirección. «¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, ¿qué quieres realmente de mí?». La pregunta salió de sus labios llenos de una mezcla de rabia y vulnerabilidad. El silencio se instaló entre ellos, creando un abismo que exigía honestidad. Su padre respiró hondo, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Javier observaba, notando los matices de su cuerpo, templados por la tensión y la expectativa. Por un instante, pudo ver al hombre detrás del título de padre, a un ser humano tratando de conectar después de años de desencuentros. «Hay algo que te debo contar, algo sobre nuestro legado», dijo de repente su padre, su voz temblando ligeramente. La mirada de Javier, antes fuerte, ahora estaba llena de interrogantes. ¿Qué podría cambiar entre ellos con una simple revelación? La idea de un nuevo nivel de comprensión, de una verdad oculta a sus ojos, revoloteaba en su mente. Las palabras de su padre y la posibilidad de esa nueva conversación podían ser tanto una oportunidad como una amenaza. El tiempo parecía expandirse y encoger al mismo tiempo mientras la tensión aumentaba, empujándolo hacia una decisión que podría definir su vida. «¿Cuál es esa verdad?», preguntó Javier, su voz baja pero decidida. Abría la puerta a lo desconocido y, a su vez, se preparaba para la llegada de un nuevo capítulo. Javier sintió como un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la pregunta que había formulado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, lleno de potencial pero también de tensiones no resueltas. Su padre parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado, lo que aumentó la ansiedad en el ambiente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado con las promesas y los miedos de tantos años. Su padre comenzó, retrocediendo momentáneamente en la frase. La vulnerabilidad en su voz era un cambio inesperado y desestabilizador. «Tu madre y yo teníamos grandes esperanzas para ti, y he estado lidiando con lo que significa ser tu padre y, al mismo tiempo, ser el hombre que no pudo cumplir con esas expectativas». Javier sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad surgir en su interior. La historia de su familia siempre había estado marcada por la presión y el éxito, pero escuchar a su padre hablar de su propio remordimiento provocó en él una sensación de conexión inesperada. Sin embargo, rápidamente recordó que esta era solo una parte del diálogo que necesitaba tener. «¿Y eso tiene que ver con nuestro legado?».
¿Qué hay de mí en todo esto?, interrumpió Javier, intentando deshacerse del momento de compasión que lo absorbía. Nunca había buscado ser el hijo del exitoso empresario, pero ahí estaba, todavía tratando de definir quién era el más allá de su apellido. Te he mantenido alejado de la empresa porque creía que debía encontrar tu propio camino. La carga del legado puede ser devastadora, y no quería que te sintieras atrapado, su padre explicó, parpadeando como si eso bastara para desentrañar su complejidad. Pero, ¿acaso no merezco tener la oportunidad de decidir por mí mismo? La indignación comenzó a brotar dentro de Javier, alimentando una necesidad de rebeldía que resurgía con cada palabra. ¿Por qué no puedes confiar en mí para enfrentar esa realidad? Su padre hizo una pausa, luchando con sus propios pensamientos. Era evidente que había un conflicto interno en su mente. Javier apreció la humanidad de ese momento, pero su deseo de saber más le empujaba a profundizar. Porque esta verdad, Javier, es más oscura de lo que imaginas. Tiene que ver con un secreto relacionado con la empresa, algo que podría cambiar nuestro futuro, dijo su padre. Ahora su voz era más firme, aunque seguía sin estar completamente convencido de cómo llevaría esa carga. A medida que las palabras flotaban entre ellos, Javier sentía que su vida estaba en un punto de inflexión. Por un lado, deseaba descubrir la verdad. Por otro, la revelación de su padre podría significar la fractura de cualquier idea preconcebida que tenía sobre su familia. ¿Qué clase de secreto podría tener tanto peso?, inquirió, su corazón latiendo con fuerza. La mezcla de miedo y anticipación giraba en su estómago como un remolino. Las lecciones que había aprendido sobre la vida y la carrera parecían insignificantes frente a la realidad que su padre estaba sugiriendo. Es complicado, dijo su padre, dejando una pausa que se sentía interminable, pero puede que esté relacionado con decisiones que tomé en el pasado, con resultados que pueden afectarte a ti ahora. Javier sintió su mente girar, procesando la enormidad de lo que significaba eso. Había llegado a ese punto con la esperanza de obtener claridad sobre su propia identidad, y ahora, en cambio, se enfrentaba a un torbellino de incertidumbres. El legado que había intentado eludir parecía regresar con una fuerza renovada, reclamándole. Mientras su padre trataba de explicar, Javier presionaba su temple emocional. Esto podría ser una nueva oportunidad para ambos, si decidimos abrirnos el uno al otro por completo, sugirió, aunque su voz temblaba por la mezcla de esperanza y duda. Podría descubrir a un padre que no solo lo había mantenido en la oscuridad, sino que también había sido víctima de sus propias decisiones. La verdad latía en el borde de su conciencia, más fuerte y más insistente que nunca. La revelación no era solo de su pasado, sino del potencial de un futuro inconmensurable. ¿Listo para enfrentar esta verdad juntos, Javier?, preguntó su padre, sus ojos buscando una respuesta sincera. En ese momento, Javier se vio enfrentado a una elección decisiva. La búsqueda por su propia identidad no solo dependía de sus respuestas, sino de las respuestas que estaban a punto de ser reveladas. Se sintió preparado para dar el siguiente paso, aunque el precio de ese conocimiento podría ser elevado. Estoy listo, cuéntame, dijo, sabiendo que, para avanzar, tendría que confrontar no solo las palabras de su padre, sino lo que significarían para su propia existencia. La revelación estaba al alcance de la mano, un hilo del destino tejido en la historia familiar, y Javier sintió que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La incertidumbre no solo pertenecía a su padre, sino también a él, y así, se dispuso a enfrentar lo que estaba por venir, cualquier que fuera el costo. El aire en la cafetería se llenó de una expectación palpable mientras las palabras de su padre flotaban en el espacio entre ellos. Tu madre y yo, comenzó nuevamente, y Javier sintió como el peso de su historia familiar buscaba revelarse. Estaba consciente de que cada palabra podría alterar el rumbo de su vida. La tensión era intensa, una cuerda sujetada a punto de romperse. Cuando tomé decisiones sobre la empresa, nunca contemplé lo que significaría para ustedes, para ti, su padre continuó, la voz quebrándose por momentos. Te alejé de un mundo que puede ser devastador. La presión, la ambición desmedida, yo creí que te protegía. Pero ahora me doy cuenta de que eso también te ha mantenido en la oscuridad. Javier realmente no sabía cómo reaccionar. Esa revelación, esa sensación de haber sido protegido de la verdad, lo llevó a un lugar de incertidumbre. Había dado pasos claros hacia su propia identidad, apoyándose en sus pasiones, en su deseo de forjar un legado propio. Pero las revelaciones ocultas sobre su familia podían derrumbar todo lo que había construido.
¿Qué significa esto? Ahora me dices que intentabas protegerme de la propia vida que yo no elijo. La ira brotó de sus labios como un torrente incontrolable. Exactamente, dijo su padre, levantando la mirada. Pero hay algo más, Javier. La empresa tiene oscuros secretos. Hay decisiones que tomé para mantenerla a flote que podrían costarnos más de lo que creías. Con cada palabra, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dio cuenta de que no solo necesitaba confrontar su propia identidad, sino los fantasmas del legado que lo perseguían. ¿A qué te refieres con secretos? ¿Qué estás ocultando? Preguntó, la desconfianza y la incertidumbre haciendo eco en su voz. Las decisiones que tomé fueron vistas como esenciales, pero nos han llevado a un punto crítico. He tenido que tomar medidas que han afectado nuestra posición en el mercado, y ahora la empresa se encuentra en riesgo, dijo su padre, la sinceridad reemplazando la defensa habitual. Javier sintió que la información le daba vueltas. En el fondo, había sentido la opresión de lo que representaba su padre, una batalla que parecía no tener fin. Pero en ese momento, también sintió una conexión diferente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Su voz se transformó de la confrontación a la comprensión. ¿Por qué ocultaste la verdad? Porque pensaba que podía manejarlo solo, respondió su padre, y porque al hacerlo, también pensaba que te estaría protegiendo a ti de una realidad que nunca quise que enfrentaras. Pero ahora veo que mis intentos de protegerte solo han creado más distancia entre nosotros. Javier reflexionó sobre esos momentos. La búsqueda de su legado estaba intrínsecamente ligada a aquello que decidiera hacer con esa nueva información. Tomó aire profundamente y exhaló, sintiendo la necesidad de actuar. Si la empresa está en riesgo, entonces tenemos que trabajar juntos. No puedo seguir en el vacío. Si de verdad quieres que nuestro vínculo crezca, hagámoslo unidos. La mirada de su padre se iluminó con reconocimiento. Tal vez esa era la respuesta que ambos necesitaban, el reconocimiento de que su camino no debía ser uno de separación, sino de colaboración. ¿Estás seguro? Hay muchas cosas que están en juego, su padre le preguntó, pero la duda ya no lo ataba, el nuevo sentido de autonomía que había obtenido en su jornada lo impulsaba hacia adelante. Sí. Estoy listo para enfrentar ese futuro, pero solo si juntos comenzamos a definirlo. Tu legado temido, y el mío por construir, pueden coexistir, respondió Javier, con más confianza, sintiendo cómo los miedos comenzaron a desvanecerse. Entonces será una nueva etapa, una oportunidad de reconstruir lo que hemos perdido, dijo su padre, y por primera vez, la relación comenzó a sentir la forma de lo que podría ser un diálogo auténtico. Javier se dio cuenta de que, aunque la incertidumbre denominada legado seguía presente, ahora él tenía el poder de escribir su propia historia. Algo que parecía imposible antes de aquella conversación, mientras ambos salían de la cafetería, Javier sintió una combinación de ansiedad y esperanza, una chispa que encendía nuevamente su determinación. Era el instante culminante de su vida, no solo estaba buscando su propia voz, sino abriendo puertas a una colaboración que podría ser trascendental. Si lo hacemos juntos, dijo Javier, podemos redefinir lo que el legado significa para nosotros. No solo continuar con lo que ya existe, sino crear algo completamente nuevo. Su padre asintió, y algo en su mirada ya no era el hombre que había temido, ahora había un referente mucho más humano, dispuesto a enfrentar sus defectos y errores. Entonces trabajemos en ello, fue todo lo que pudo murmurar, y al salir, Javier sintió el calor del cielo nublado, transformándose mientras comenzaban a caminar hacia lo desconocido, pero ahora juntos. La lucha por su propia identidad no solo se había vuelto más clara, sino más rica. Había comenzado a forjar un entendimiento profundo de sí mismo, y en el camino, pareció que la familia se unía en una nueva forma, un legado que podría aunar el poder del pasado con la promesa del futuro. Al final, Javier no solo había enfrentado sus propios miedos, sino que había dado un paso hacia la luz, una confirmación de que sí, los legados podían transformarse. Era, entonces, su legado, y lo abrazó con un sentido renovado de propósito. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y incertidumbre, pero con la colaboración de su padre, Javier comenzó a trazar un nuevo rumbo para la empresa. Desarrollaron un modelo de negocio sostenible que no solo reflejaba sus valores compartidos, sino que también proporcionaba oportunidades para mejorar la comunidad a través de iniciativas artísticas y medioambientales. Javier encontró un sentido de misión renovada, uno en el que el peso del legado no era una carga,
sino una eterna posibilidad de crecimiento. Con cada decisión, se sentía más alineado con su verdadero yo. A medida que transformaban juntos el negocio, también reconstruían su relación. Descubrieron que la vulnerabilidad de compartir sus historias, tanto dolorosas como gratificantes, solo los aproximaba más. Al observar los nuevos proyectos floreciendo, Javier se dio cuenta de que había conquistado mucho más que el deseo de desapegarse de su legado familiar. En su viaje, había encontrado su verdadero propósito, el deseo de crear un impacto positivo con su vida y su trabajo, mientras reafirmaba su identidad propia. La historia de su abuelo resonó en su mente. El legado que había comenzado era una sinfonía de cambios que, aunque complicados, estaban destinados a convertirse en nuevos comienzos. Con el corazón ligero y la mente enfocada, Javier sintió que había finalmente alcanzado y conquistado lo que siempre había buscado, su voz, su verdad, su legado. Es ahora momento de que tú también te atrevas a forjar tu propio camino. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las futuras historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar a que este mensaje alcance a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este viaje de transformación. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan compartir, no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar este canal mientras seguimos relatando historias de transformación transformadora.